Mi esposa me miró molesta y dijo, ¿sabes qué, David? Eres un adulto. Cocina tú mismo. No soy tu mamá. No dirijo un restaurante para ti, soy David, 32 años, técnico industrial. Acababa de trabajar 14 horas bajo calor infernal. Llegué a casa cubierto de grasa, con las manos cortadas, sin haber comido nada más que una barra de proteína. ¿Hay cena?, le pregunté a Linda. Comimos hace horas. Hay cosas en el refrigerador. Linda, acabo de trabajar 14 horas. ¿No pudiste guardarme un plato? Me miró como si le hubiera pedido algo ridículo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperé una disculpa. Una risa. Algo que dijera lo siento, estoy estresada. Nada. Preparé un sándwich con las manos temblando. No de hambre. De rabia contenida. Mientras comía de pie como un extraño en mi propia casa, una sola pregunta no me dejaba en paz: ¿soy su esposo, o solo su cajero automático? A la mañana siguiente, tomé una decisión que destruiría la vida que ella conocía. Y lo mejor de todo, usé sus propias palabras para hacerlo: casado con Linda. Ella tiene 29 años y tiene 2 hijos de su matrimonio anterior, Ryan y Sophie. Cuando empezamos a salir hace 5 años, todo se sentía bien. Cocinábamos juntos, los niños estaban felices, se sentía como una familia de verdad. Después de casarnos hace 3 años, Linda decidió dejar su trabajo de oficina y trabajar como freelance en diseño gráfico para poder estar más en casa con Ryan y Sophie. Apoyé completamente esa decisión porque veía cuánto le importaba estar allí para ellos, recogerlos de la escuela, ayudarlos con las tareas, asegurarse de que tuvieran a un padre presente. Pero en algún punto, las cosas cambiaron de una manera que no noté al principio. Empecé a cubrir cada vez más facturas, lo cual tenía sentido porque mi ingreso era estable y el de ella fluctuaba según los proyectos. La hipoteca, los pagos del coche, la comida, los servicios, los útiles escolares de los niños, sus cuotas deportivas, todo terminó poco a poco en mi cheque de pago. Me dije que era temporal, que cuando su trabajo freelance creciera volveríamos a equilibrar las cosas. Los meses se convirtieron en un año. Luego en 2, y nada cambió. No me quejé porque pensé que eso es lo que haces cuando amas a alguien. Cargas el peso cuando lo necesitan. Pero también empecé a notar otras cosas. Pequeñas cosas que se acumulaban. La cena ya no estaba lista cuando yo llegaba a casa. Incluso los días en los que le enviaba mi horario por mensaje, la casa no estaba exactamente desordenada, pero tampoco estaba como antes. Como si a nadie realmente le importara si yo entraba a un espacio limpio o a un caos. Linda pasaba mucho tiempo en su laptop, lo cual asumía que era trabajo, pero a veces la veía desplazándose por redes sociales o chateando con amigas mientras los niños veían televisión. No digo que no hiciera nada. Definitivamente estaba ocupada con los niños y con sus proyectos, pero sentía que me había vuelto invisible a menos que hubiera una factura por pagar o algo que arreglar. Luego llegó ese jueves a finales de julio. Lo recuerdo perfectamente porque fue uno de esos días que te rompen pieza por pieza. Me llamaron a las 6 de la mañana para ir a una fábrica a 2 horas de distancia. Trabajé 14 horas arreglando maquinaria. Para las 8 de la noche estaba exhausto, cubierto de grasa y muerto de hambre. Mi camisa estaba empapada de sudor. Mis manos estaban cubiertas de grasa y pequeños cortes de bordes metálicos afilados, y no había comido nada excepto una barrita de proteína que encontré en mi camioneta alrededor del mediodía. El camino de regreso se sintió interminable, y lo único en lo que podía pensar era en llegar a casa, darme una ducha y comer una comida de verdad. Entré en la entrada un poco después de las 9, pasé por la puerta principal y la casa estaba silenciosa excepto por la televisión en la sala. Ryan y Sophie estaban en sus cuartos, probablemente preparándose para dormir, y Linda estaba en el sofá con su laptop. Dejé mi bolso de trabajo junto a la puerta y fui directo a la cocina, esperando que tal vez hubiera sobras de la cena que pudiera calentar. Abrí el refrigerador y vi cosas para sándwiches, unos yogures, media pizza de hace 2 días que se veía dudosa, pero nada que se pareciera a una comida que alguien me hubiera guardado. Me quedé allí un segundo, simplemente mirando el refrigerador, sintiendo como el cansancio se me metía hasta los huesos. Regresé a la sala y le pregunté a Linda si había algo para cenar. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Comimos a las 6, dijo, como si yo debiera haberlo sabido. Hay cosas en el refri.
Le dije que acababa de llegar a casa, que había trabajado 14 horas bajo un calor brutal, y que realmente esperaba algo más que ingredientes para un sándwich. Fue entonces cuando por fin me miró, y su expresión no era de simpatía ni de disculpa. Era de molestia. Eres un adulto, dijo fríamente. Cocínate tú mismo. No estoy dirigiendo un restaurante. Esas palabras me golpearon como algo físico. Como si alguien me hubiera empujado hacia atrás. Me quedé allí mirándola, esperando que se diera cuenta de lo dura que había sonado, esperando que suavizara la expresión y dijera que no lo había querido decir así. Pero simplemente volvió a su laptop como si la conversación hubiera terminado. No dije nada más. Me di la vuelta, regresé a la cocina y me preparé un sándwich de mantequilla de maní y mermelada como si tuviera 10 años otra vez. Me lo comí de pie en la encimera y con cada bocado sentí que algo se rompía dentro de mí. Alguna suposición que había tenido sobre lo que se supone que es un matrimonio. No dejaba de pensar en mis padres. Mi padre trabajó en construcción toda su vida. Largas horas, trabajo físico duro, y mi madre siempre tenía la cena lista para él cuando llegaba a casa. No porque tuviera que hacerlo, no porque él se lo exigiera, sino porque le importaba y quería que tuviera eso después de un día largo. No se trataba de roles de género ni de pensamiento anticuado. Se trataba de amor y consideración, de ver a tu pareja agotarse trabajando y querer cuidarla. Eso era lo que yo pensé que tenía con Linda, ese mismo tipo de compañerismo. Pero allí, parado con ese sándwich triste, me di cuenta de que me había estado engañando. ¿Cuándo fue la última vez que ella preguntó cómo estuvo mi día y realmente escuchó? ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo simplemente porque pensó que me haría feliz? No podía recordarlo. El pensamiento que más me asustó no fue la cena fría ni las palabras duras. Fue la pregunta que vino después. ¿Era yo solo un cheque para ella? ¿Era simplemente el tipo que mantenía las luces encendidas y la hipoteca pagada mientras ella vivía la vida que quería? No tuve una respuesta esa noche, pero sabía que algo había cambiado fundamentalmente. Terminé mi sándwich, me di una larga ducha y me acosté mirando el techo mientras Linda dormía a mi lado como si nada hubiera pasado. Esa frase seguía resonando en mi cabeza. Eres un adulto. Cocínate tú mismo. Y me di cuenta de que tenía razón en una cosa. Yo era un adulto. Y quizá era hora de empezar a comportarme como uno cuidándome a mí mismo. Porque claramente nadie más en esta casa iba a hacerlo. Solo que todavía no sabía que cuidarme a mí mismo iba a verse muy diferente de lo que ella esperaba. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad extraña, como si mi cerebro hubiera pasado toda la noche procesando lo que ocurrió y hubiera llegado a una conclusión mientras dormía. No iba a discutir con Linda. No iba a rogar por su atención o cariño. Solo iba a hacer exactamente lo que ella me dijo, cuidarme a mí mismo. Si ella quería tratarme como un compañero de piso que pagaba todas las facturas, entonces bien. Actuaría como uno. Ese viernes, salí a trabajar antes de que alguien se despertara, pasé por el supermercado de camino a casa y compré comida específicamente para mí. Cosas que realmente me gustaban y que nadie más en la casa tocaba. Buenos bistecs, verduras frescas, el café caro que siempre evitaba porque parecía un gasto innecesario, unas cervezas artesanales que había querido probar. Cuando llegué a casa alrededor de las 7 de esa tarde, Linda y los niños ya habían comido algo. No sé qué. Y ella estaba de nuevo en el sofá con su laptop. No pregunté por la cena, no mencioné nada, solo fui directo a la cocina y empecé a cocinar. Sazoné un ribeye grueso, calenté una sartén de hierro hasta que echó humo y lo cociné exactamente como me gustaba, término medio con una costra perfecta. Me hice espárragos asados con ajo, una papa al horno bien cargada. Todo. El olor llenó la casa, y vi a Ryan asomarse a la cocina con una mirada curiosa. Huele muy bien, dijo. ¿Qué estás haciendo? Le dije que era solo mi cena. Nada especial. Linda apareció en la puerta un minuto después y pude sentirla mirándome mientras servía todo. ¿Hiciste bistec? Preguntó, y había algo en su voz. No exactamente dolor, pero sí sorpresa. Sí, dije con naturalidad. Tenía hambre después del trabajo. Ella esperó como si quisiera que le ofreciera un poco, pero simplemente tomé mi plato, agarré una cerveza del refrigerador y me fui a comer al pequeño cuarto de oficina que básicamente se había convertido en mi espacio. La escuché volver a la sala sin decir nada más.
Sábado por la mañana, me levanté temprano y me preparé un desayuno de verdad. Huevos revueltos con queso, tocino, tostadas, jugo de naranja fresco, el tipo de desayuno que solía preparar para todos los fines de semana. Linda entró a la cocina mientras yo estaba comiendo, aún en pijama, y miró la sartén que ya había lavado y guardado. ¿Hiciste desayuno?, preguntó. ¿Para mí mismo? Sí, dije, tomando otro bocado. Hay huevos y cosas en el refrigerador si quieres hacerte algo. Ella se quedó parada allí un segundo y pude ver su cerebro tratando de averiguar qué estaba pasando. ¿No vas a hacer nada para nosotros?, preguntó, y ahora definitivamente había un tono en su voz. La miré con calma y repetí exactamente las palabras que me había dicho 2 noches antes. Eres una adulta, dije. Cocínate tú misma. Su rostro pasó por unas 3 expresiones diferentes: sorpresa, enojo y luego esa neutralidad forzada como si no quisiera darme el gusto de una reacción. Agarró un yogur del refrigerador y se fue sin decir otra palabra. Fue entonces cuando supe que esto se iba a poner interesante. Más tarde, los niños me preguntaron si quería ir con ellos a la piscina comunitaria y les dije que tenía algunos recados que hacer, lo cual era cierto. Necesitaba ir a la ferretería y conseguir algunas cosas para la casa. Pero la verdadera razón era que quería establecer que ya no estaba automáticamente disponible para actividades familiares. No cuando a nadie parecía importarle si yo estaba incluido o no. El domingo por la noche, Linda anunció que llevaría a Ryan y Sophie al cine, alguna película animada que habían querido ver. No me preguntó si quería ir, solo me dijo que se iban. Está bien, diviértanse, dije, y le envié un mensaje a mi amigo Isen para ver si quería cenar y ver el partido en un bar deportivo al que solíamos ir antes de que yo me casara. La pasamos muy bien, alitas, cerveza y hablando de cosas normales. Y no pensé en casa ni una sola vez durante esas 3 horas. Cuando regresé alrededor de las 9:30, Linda estaba en la sala esperándome con los brazos cruzados. ¿Saliste?, preguntó como si hubiera cometido algún crimen. Sí, ustedes fueron al cine, así que me reuní con Isen, dije. No te invitamos al cine porque nunca quieres ver películas para niños, dijo, elevando la voz. Pensé que tal vez podríamos hacer algo juntos como familia esta noche. Solo la miré. Tú planeaste la salida al cine sin preguntarme. Dije, no mencionaste nada sobre hacer algo juntos después. ¿Cómo se suponía que iba a saberlo? No tuvo respuesta para eso. Simplemente se dio la vuelta y fue al dormitorio. Ese se convirtió en el patrón durante la siguiente semana. El lunes llegué de trabajar, preparé mi cena y comí solo. El martes, Linda intentó preparar una buena cena para todos, incluyéndome, como si intentara demostrar un punto. Pero se sintió forzado e incómodo. El miércoles, empecé a lavar mi propia ropa por separado, solo mi ropa, y dejé la de los demás en el cesto. El jueves, Linda me pidió que recogiera a Ryan del entrenamiento de fútbol y le dije que tenía planes, lo cual era cierto. Había programado la cita con el dentista que llevaba meses posponiendo. Ella tuvo que reorganizar su tarde para recogerlo, y estaba furiosa. Nunca solía ser así, dijo esa noche. ¿Así cómo?, pregunté. ¿Disponible? Eso es porque solía pensar que era parte de un equipo. Ahora me doy cuenta de que solo soy el tipo del dinero al que ocasionalmente se le pide hacer favores. El viernes por la noche fue cuando las cosas realmente escalaron. Había estado siguiendo nuestra cuenta bancaria conjunta más de cerca, algo a lo que no había prestado mucha atención antes porque asumía que ambos éramos adultos manejando el dinero responsablemente. Pero cuando realmente revisé los estados de cuenta de los últimos 6 meses, vi un patrón que me revolvió el estómago. Citas en el salón de belleza, ropa nueva, productos de cuidado de la piel caros, cajas de suscripción, pedidos frecuentes de comida los días en que yo no estaba en casa. Todo en la cuenta conjunta en la que yo depositaba todo mi cheque mientras los ingresos freelance de Linda iban a su cuenta personal a la que yo no tenía acceso. También había gastos para los niños. Lo cual estaba bien. Ellos necesitaban cosas, pero no había nada, absolutamente nada que se hubiera gastado en mí a menos que yo lo comprara. Ni un regalo de cumpleaños, ni una cena sorpresa, ni siquiera una simple compra considerada como mis snacks favoritos o un libro que mencioné que quería leer. Me senté ahí mirando los números, haciendo las cuentas en mi cabeza,
Y me di cuenta de que había estado financiando el estilo de vida cómodo de otra persona mientras vivía como si aún fuera un estudiante universitario sin dinero, ahorrando cada centavo. La cuenta conjunta era básicamente solo mi cuenta de la que otras personas gastaban. Linda tenía su dinero freelance guardado de manera segura, mientras el mío se evaporaba en las necesidades de todos menos las mías. Abrí una cuenta de cheque separada ese sábado, fui al banco en persona y configuré todo. A partir de la semana siguiente, depositaría solo lo suficiente en la cuenta conjunta para cubrir mi parte de las facturas reales del hogar, hipoteca, servicios, compras, y el resto iría a mi propia cuenta. Cuando Linda preguntó por qué había estado tanto tiempo en el banco, le dije que estaba revisando algunas opciones de inversión, lo cual técnicamente no era mentira. Estaba invirtiendo en mi propia independencia financiera. Ese domingo, pasé la mayor parte del día en el garaje organizando mis herramientas y pensando. Ryan salió a ayudarme un rato, pasándome llaves inglesas y haciendo preguntas sobre cómo funcionaban distintas cosas. Y fue la mejor conversación que había tenido con alguien en esa casa en semanas. Él no quería nada de mí excepto mi tiempo y atención. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo siempre había querido de Linda también. Sofía dibujó a nuestra familia. En su dibujo, yo estaba separado de todos los demás. Incluso una niña de 8 años podía ver que ya no pertenecía allí. Esa noche, acostado en la cama como dos extraños, me di cuenta de la verdad, no era un esposo ni un compañero. Solo era un proveedor, financiando una vida de la que no formaba parte. Pensé en esa frase que Linda había usado durante nuestra discusión. Nunca solía ser así. Y me di cuenta de que tenía razón. Yo nunca solía tener límites. Nunca solía cuestionar a dónde iba mi dinero o si era valorado más allá de mi cheque. Nunca solía esperar consideración o cuidado básico. Solo daba y daba y daba, esperando que eventualmente alguien lo notara y lo apreciara. Pero así no funciona. Las personas no aprecian lo que no valoran. Walinda había dejado clarísimo que lo único que valoraba de mí era mi capacidad para seguir pagando todo. El hombre detrás del cheque, el tipo que trabajaba turnos de 14 horas a 95 grados de calor, el esposo que solo quería que a alguien le importara si volvía a casa exhausto y hambriento. Esa persona era invisible para ella. ¿Y sabes cuál era la peor parte? Yo lo permití. Yo la entrené para tratarme así al aceptar cada vez menos hasta que casi no quedó nada. Pero había terminado de entrenarla, terminado de esperar que las cosas mágicamente mejoraran, terminado de ser invisible en mi propio hogar. Yo era un patrocinador financiero de la vida de otra persona. Y esa revelación, por dolorosa que fuera, finalmente me dio la claridad que necesitaba para descubrir qué venía después. El lunes llamé a un abogado de divorcio llamado Robert Sean. El miércoles, me reuní con él. Fue directo, como Ryan y Sophie no eran míos biológicamente y la casa estaba a mi nombre. Tendría una separación limpia. Las buenas noticias me golpearon como un alivio que no sabía que necesitaba. Mi exposición financiera era limitada. La casa estaba únicamente a mi nombre. Mis padres habían dado el pago inicial como regalo de bodas para mí y yo había estado pagando la hipoteca solo. Los ingresos freelance de Linda iban a su cuenta separada mientras yo depositaba todo en nuestra cuenta conjunta. Robert dijo que esto jugaba a mi favor. Podía demostrar contribución desigual dado que el matrimonio tenía menos de 5 años, sin hijos biológicos juntos y el desequilibrio financiero. Estaba ante una separación limpia. Me quedé sentado en mi camioneta durante 20 minutos después, pensando en que esto ya era real. Podía terminar este matrimonio sin ser destruido financieramente. La pregunta ya no era si podía irme. Era si debía hacerlo. Decidí darle una última conversación honesta. Ese sábado, le pedí a Linda que habláramos sin los niños cerca. Se puso a la defensiva de inmediato, pero aceptó. Enviamos a Ryan y Sophie con su madre y nos sentamos en la mesa de la cocina. Expliqué todo. La soledad de trabajar horas brutales y volver a casa para encontrar indiferencia, ser tratado como un cajero automático, cargar con todo el peso financiero mientras ella mantenía sus ingresos separados, volverme invisible a menos que hubiera una factura que pagar. No estaba gritando, solo explicando mi realidad. Linda escuchó, pero su rostro se endureció. Cuando terminé, me dijo que era demasiado sensible, que ella tenía muchas cosas encima con los niños y el trabajo.
Dijo que yo había elegido mi empleo, que nadie me obligó, y trató de hacer que el incidente de la comida pareciera ridículo. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho. Expliqué que no estaba molesto por hacer la cena. Estaba molesto por lo que representaba, la falta de cuidado. Ella puso los ojos en blanco, realmente los puso en blanco, y supe que esta conversación era inútil. Pero tenía que hacer una pregunta. ¿Qué soy para ti, Linda? ¿Qué soy además del dinero? Abrió la boca rápidamente. Luego se detuvo. La pausa se extendió. 10 segundos, 20. Finalmente habló. Eres un buen proveedor. La forma en que lo dijo, como si eso fuera suficiente. Me lo dijo todo. No un esposo, no una pareja, solo un proveedor. Saqué los papeles de divorcio y los puse sobre la mesa. Su rostro se puso pálido. Le dije que iba a solicitar el divorcio, que no podía estar casado con alguien que solo me veía como una cuenta bancaria. Empezó a llorar, dijo que podíamos arreglar esto, que ella podía cambiar. Le recordé que le había dado 3 años de oportunidades. Si tengo que obligarte a amarme, entonces no es real, dije. Ella siguió llorando, pero ya había escuchado suficientes promesas vacías. Las semanas siguientes fueron tensas. Me mudé al dormitorio de invitados. Linda alternaba entre actuar como la esposa perfecta y estar enfadada. Los niños sabían que algo iba mal. Una noche, Ryan preguntó si me iba a mudar. Me senté con él y con Sophie y les expliqué que Linda y yo teníamos problemas de adultos y necesitábamos vivir separados. Sophie preguntó si habían hecho algo mal y les aseguré que esto no tenía que ver con ellos, que yo les seguía apreciando. Ryan preguntó si aún me verían y le prometí que absolutamente. 2 meses después, el divorcio se finalizó. Proceso rápido, nada por lo que pelear. La casa era mía. Linda se mudó con los niños. Intentó una última vez el día antes de irse. Arreglada y hablando de reservaciones en el restaurante de nuestra primera cita. La miré y solo sentí agotamiento. Lo que teníamos había terminado hacía mucho tiempo, yo simplemente por fin lo acepté. Se fue al día siguiente y la casa quedó en silencio. Eso fue hace 6 meses. Me ascendieron a técnico superior con horario normal. Empecé a ir al gimnasio, a reconectar con viejos amigos. Ryan y Sophie vienen cada 2 fines de semana y realmente es bueno sin la tensión. La semana pasada, Isen me preguntó si estaba listo para volver a salir con alguien. Le dije que quizá, pero que esta vez nunca olvidaría algo importante. En el momento en que alguien te dice que te cuides. Créelo. Ya han dejado de preocuparse. Pasé 3 años esperando que Linda me viera y nunca lo hizo porque no quiso. Ella quería un proveedor, nada más. La próxima vez buscaré a alguien que quiera ser una pareja, alguien que esté presente porque quiere estarlo. Y si nunca veo esa reciprocidad, no perderé años esperando que aparezca. Me alejaré pronto mientras todavía me quede suficiente de mí para construir algo mejor. Esa es la lección que aprendí por las malas. Pero al menos la aprendí. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones. Gracias por verla, la moraleja de la historia. Esta historia prueba algo simple: cuando dejas de ser persona y te conviertes en proveedor, ya no tienes matrimonio. Tienes un trabajo sin paga. Recuerda, si solo existes para pagar cuentas, eres reemplazable. Cuando alguien te trata con desprecio después de 14 horas de trabajo, no necesita terapia. Necesita consecuencias. Nunca aceptes migajas en tu propia casa. Como dice el dicho, el que no te valora, no te merece. David lo entendió tarde, pero lo entendió. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo.